Despiertas en una celda de menos de 3 metros de largo. El aire es frío, húmedo y salado. Afuera, el agua helada de la bahía de San Francisco te recuerda que escapar es casi imposible. Estás en Alcatraz. Entre 1934 y 1963, Alcatraz funcionó como prisión federal de máxima seguridad. No era el lugar al que enviaban a cualquier delincuente, sino a quienes habían causado problemas en otras cárceles. Aquí no llegaban por casualidad. Eran considerados incorregibles, violentos o famosos. Algunos nombres resonaron en la historia criminal estadounidense, convirtiendo la isla en leyenda. Tu celda mide aproximadamente 2 por 3 metros. Tiene una cama de hierro, una pequeña repisa, un lavabo con agua fría y un inodoro sin privacidad. Nada más. El día comenzaba temprano, alrededor de las 6 de la mañana. El sonido metálico de las puertas marcaba el inicio de una rutina estricta e inalterable. A diferencia de otras prisiones, la comida en Alcatraz era sorprendentemente buena. Las autoridades creían que alimentar bien a los reclusos reducía conflictos y mantenía la disciplina. Sin embargo, el silencio era obligatorio durante las comidas. Conversaciones innecesarias podían significar castigos. La disciplina era constante y vigilada minuciosamente. Muchos presos trabajaban dentro de la prisión, en la lavandería, la cocina o talleres básicos. El trabajo era obligatorio y formaba parte esencial del sistema de control. El clima era duro. La isla recibía viento constante y temperaturas frías. Aunque se veía la ciudad desde lejos, la distancia psicológica era mayor que la física. Las reglas eran estrictas y las infracciones tenían consecuencias claras, desde pérdida de privilegios hasta confinamiento en aislamiento total en la temida celda de castigo. La celda de castigo, conocida como el D-Block, era aún más austera. Oscura, fría y silenciosa, representaba el máximo nivel de disciplina dentro de la prisión. La vida social era limitada. Aunque no existía un voto oficial de silencio permanente, la cultura interna favorecía la discreción y el respeto rígido de las normas. Alcatraz albergó a algunos de los criminales más conocidos de Estados Unidos. Entre ellos estuvo Al Capone, quien pasó varios años en la isla intentando mantener un perfil bajo vigilancia constante. La reputación de la prisión no provenía solo de sus reclusos, sino de su ubicación estratégica. Rodeada por aguas frías y corrientes traicioneras, la bahía era considerada una barrera natural casi infranqueable. Escapar significaba enfrentarse a temperaturas heladas, mareas impredecibles y kilómetros de distancia hasta la costa. Muchos intentaron huir, pero la mayoría fue capturada o desapareció en el intento. El aislamiento psicológico era uno de los castigos más duros. Ver la ciudad iluminada cada noche recordaba constantemente lo cerca que estaba la libertad y lo imposible que parecía alcanzarla. Los reclusos tenían derecho limitado a cartas y visitas. El contacto con el exterior era regulado estrictamente, reforzando la sensación de desconexión total del mundo exterior. La rutina diaria apenas cambiaba. Trabajo, comidas, tiempo breve en el patio y regreso a la celda. La repetición constante erosionaba lentamente la estabilidad emocional. El D-Block era temido por todos. Los internos que infringían normas graves podían pasar días en aislamiento casi absoluto, en condiciones frías y con raciones mínimas. A pesar de su dureza, Alcatraz no era la prisión más violenta. El control estricto y la disciplina constante reducían enfrentamientos abiertos entre reclusos.
El verdadero desafío no siempre era físico, sino mental. La monotonía, la vigilancia permanente y la falta de intimidad podían desgastar incluso a los internos más duros. Algunos presos intentaron mantener la cordura leyendo, aprendiendo oficios o participando en actividades limitadas autorizadas por la administración. El sonido constante del viento y el eco metálico de las puertas formaban parte del paisaje sonoro diario. Incluso el silencio tenía un peso psicológico significativo. La vigilancia era continua. Guardias armados supervisaban desde torres estratégicas, asegurando que cualquier intento de fuga fuera detectado rápidamente. Sin embargo, en 1962 ocurrió el intento de fuga más famoso. 3 hombres diseñaron un plan meticuloso que desafiaría la reputación de inexpugnable que rodeaba a la prisión. Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin fueron los protagonistas del intento más audaz. Durante meses planearon su escape con paciencia, aprovechando pequeños descuidos estructurales dentro de sus celdas. Con cucharas metálicas robadas del comedor, ampliaron lentamente los conductos de ventilación deteriorados por la humedad. Trabajaban por la noche, ocultando el ruido con música proveniente del acordeón de Morris. Para engañar a los guardias durante las inspecciones nocturnas, fabricaron cabezas falsas con jabón, papel higiénico y pasta dental. Las colocaban sobre las almohadas simulando dormir. En el espacio sobre las celdas construyeron una balsa improvisada, utilizando más de 50 impermeables robados, cosidos y sellados cuidadosamente para crear flotabilidad suficiente. La noche del 11 de junio de 1962 ejecutaron el plan. Subieron por el conducto, cruzaron el techo y descendieron por una tubería hasta la costa rocosa de la isla. Desde allí, se lanzaron al agua helada de la bahía, utilizando la balsa artesanal. Las corrientes eran fuertes y la temperatura apenas superaba los 10 grados centígrados. A la mañana siguiente, los guardias descubrieron las cabezas falsas. El recuento reveló la ausencia de los 3 hombres. La alarma se activó inmediatamente en toda la bahía. La búsqueda fue intensa. Helicópteros, barcos y equipos terrestres rastrearon la zona durante días. Nunca se encontraron cuerpos confirmados de los fugitivos. Oficialmente, el gobierno declaró que probablemente murieron ahogados. Sin embargo, algunos indicios posteriores sugieren que podrían haber alcanzado la costa con éxito. Cartas anónimas y fotografías ambiguas alimentaron durante décadas la teoría de que sobrevivieron y escaparon definitivamente del sistema penitenciario estadounidense. El misterio del escape reforzó la leyenda de Alcatraz. Aunque la prisión mantenía su reputación de seguridad extrema, el mito de la isla inexpugnable comenzó a agrietarse. Un año después, en 1963, Alcatraz cerró oficialmente. El alto costo operativo y el deterioro de las instalaciones hicieron inviable su mantenimiento continuo. Para los internos restantes, el cierre significó traslado a otras prisiones. Para la isla, comenzó una nueva etapa como símbolo histórico y turístico. Sin embargo, la experiencia de quienes vivieron allí quedó marcada por la disciplina rígida, la rutina constante y la presión psicológica del aislamiento prolongado. Mirar cada noche las luces de San Francisco desde la celda era un recordatorio cruel. La libertad estaba visible, cercana, pero separada por agua fría y vigilancia permanente.
Vivir en Alcatraz no significaba violencia constante, sino disciplina inquebrantable. La estructura rígida del día eliminaba improvisación y dejaba poco espacio para decisiones personales dentro de los muros. El aislamiento no solo separaba a los presos del mundo exterior, también fragmentaba la identidad individual, reduciendo la vida diaria a números de celda, horarios estrictos y vigilancia constante. Muchos internos describieron la experiencia como una prueba mental más que física. La monotonía y el silencio prolongado podían erosionar lentamente la estabilidad emocional. Sin embargo, algunos lograron adaptarse. Encontraron rutina en el trabajo asignado y cierto equilibrio dentro del sistema, aceptando la estructura como única forma de supervivencia psicológica. La vista constante de la ciudad al otro lado del agua funcionaba como recordatorio diario del contraste entre encierro y libertad. La distancia parecía mínima, pero el obstáculo era casi insalvable. Tras el cierre, la isla se transformó en símbolo cultural. Documentales, películas y relatos populares reforzaron la imagen de Alcatraz como prisión legendaria. Hoy miles de visitantes recorren las antiguas celdas, escuchando testimonios grabados que describen la vida diaria detrás de los barrotes y el peso del confinamiento. Pero para quienes estuvieron allí, no fue una atracción histórica. Fue una etapa marcada por reglas estrictas, vigilancia permanente y la lucha silenciosa por conservar la cordura. La historia de Alcatraz demuestra que el castigo puede adoptar formas físicas y psicológicas. No siempre se trata de violencia visible, sino de control absoluto del tiempo y el espacio. Si quieres seguir explorando cómo funcionaban los lugares más temidos del pasado y entender la experiencia humana detrás de sus muros, acompáñanos en el próximo viaje a la historia.